Buenas, ¿cómo están? Esperamos un cachito más que se terminen de sumar algunos compañeros que dijeron que venían medios atrasados y ya arrancamos con el grupo, ¿sí? Bueno, ¿les parece si arrancamos y cuarto? Porque se sigue sumando gente. Hola, Fran. Buenas, ¿cómo andan? Bien. Joya, sí voy intentando abrir el Power y eso. Dale, Ahora hace tranquilo. unos 10 Sí, sí. minutos de atraso. Estaba Sí, en un nada, link que está nada bien. que ver, recién me metí en Instagram, vi cuál era el link y entré. Ahí estamos. Bueno, mientras voy a ir comentando un par de cosas, encuadrando un poco el grupo de estudio, así ya después te dejo a cargo. Yo me llamo Alfon de La Jaureche.
Él es Fran, es de la Facultad de Ciencias Médicas, es adscripto de la Cátedra de Biología ahí, y nada, se copó en darnos una mano a este grupo. Un poco contarles también que los grupos de estudio se enmarcan en un proyecto que tenemos de la Jaureche, que se llama Avanzamos Todos, que no solo incluye grupos de estudio de todos los años, en particular primero y segundo años, que entendemos que es donde están las mayores dificultades para permanecer en la facu, sino que también tenemos material impreso y también intentamos grabar los grupos de estudio que queden en el canal de YouTube. En el canal de YouTube también hay videos y material de las cátedras al cual pueden dirigirse por referencia. Lo que hicimos ahí fue un poco centralizar todo el material de pandemia. Así que cualquier cosa, tienen todos esos recursos a mano. Un poco empezamos a diseñar este proyecto el año pasado, ya que empezamos a notar que una de las principales dificultades o desafíos que tenían los estudiantes de psicología era por la permanencia y a la hora de poder aprender todos los contenidos, más que nada en los últimos 2 años, donde tuvimos muy pocas clases a raíz de la lucha docente por el desfinanciamiento de la universidad, así que bueno, por ahí encuadrar un poco eso, que nos parece importante, que si bien creemos que están buenísimos los grupos de estudio, también está bueno que por ahí se piensen en conjunto con otras herramientas que estamos conformando. Así que, por un lado eso, y por otro lado, voy a tirar un chivo muy corto, ya que en 2 semanas son las elecciones en la facultad y estamos con las Jaureches juntando adherencias, que quienes no saben qué es una adherencia, es un apoyo simbólico que no los compromete en absolutamente nada, y que solamente se lo pueden dar en una agrupación. Es si les gusta lo que venimos haciendo, si les gusta este proyecto Avancemos Todos, o el otro que estuvimos diseñando en relación a la distancia, para construir un certificado de distancia en la facultad. Es un apoyo simbólico que se da con nombre, apellido, legajo y DNI, y que otra vez no los compromete en absolutamente nada. Así que, si alguno se copa y tiene ganas, yo voy a dejar el link acá en comentarios. Y eso. ¿Te parece que esperemos un cachito más? ¿Que se sigue sumando gente? Y vos mientras te preparas. Sí, no hay apuro. De bueno. Sí, no hay apuro. Perfecto. Hola, buenas tardes. Quería Hola. preguntar hasta qué hora está la clase, más o menos. ¿Cómo? Te quería preguntar hasta qué hora dura la clase. ¿Fran? Más o menos, yo creo que vamos a estar 2 horitas aproximadamente. Por lo menos lo hicimos en el cuatri pasado y la primera clase habrá durado 2 horas. Es un poquito larga, Bien. pero de ese tiempo más o menos. Sí. Vamos a intentar que quede grabado igual y antes de que termine el primer Meet, yo les voy a dejar acá en comentarios el link siguiente. Así que si están en algún grupo, entiendo que también lo vamos a mandar al grupo igual de bio, pero cualquier cosa también se los dejo acá por si alguno no está. Solo para confirmar, ¿este repaso es para el final o para el práctico? Es para el parcial. La idea hoy es hacer un repaso del TP 1 y 2, y así en la próxima clase, que creo que es el martes, si no me equivoco, hacer repaso de 3 y 4, y la última 5 y 6, dividirlo por TPs, sería la idea. Por lo menos así lo hicimos el cuatrimestre pasado y a los chicos les había servido. Así que si ven alguna otra modalidad o algo que quieran, de una, libre a modificaciones que quieran hacer, pero esa era un poco la idea. Bien, ¿la última clase la hacen la semana que viene o queda para después del primero? Nosotros tenemos un parcial en Lobería el primero, por eso quería ver si puedo sumarme a las 3 clases. La próxima clase, entiendo, es el jueves que viene en este mismo horario. ¿Qué TPs van a ver ahí, Fran? Ahí sería el 3 y el 4. Bien. No sé qué TPs entran en tu comisión, en el parcial.
¿Cómo? Disculpa, no te entendí. ¿Qué trabajos prácticos entran en tu parcial? Que es el primero. Y nos va a tomar sobre las 3 hormonas, para que ahí te digo que tirotrofina, prolactina, somatotrofina, y después, bueno, lo que estuvimos dando en las 6 unidades, que es un repaso general, una o dos preguntas del sistema nervioso, eh, lo endocrino, bueno, bien no me acuerdo ahora, Bien. sobre la hipófisis, Claro, acá o sea, vamos a llegar a ver los primeros 4 trabajos prácticos. Te quedarían por fuera los últimos 2 de este repaso. ¿y cuándo sería, decís, la otra clase, el martes que viene o El ya jueves que toma viene noviembre? se da TP 3 y 4. Claro. Bien, el jueves que viene entonces a la misma hora, ¿no? Sí. ¿Estás en el grupo de WhatsApp de biología? Sí, sí, estuve hablando con Lala. Sí, claro. Claro. Bueno, Bien. sí, 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 estoy en el grupo WhatsApp. Igual el cuatrimestre anterior también me sumé con ustedes en lógica, filosofía y algo de psicología. Ahí va. Qué bueno que los pudiste aprovechar. Ah, y también contarles que ya a partir de la semana que viene vamos a tener material impreso de biología, bueno, para que están en Psico La Plata, material impreso de biología para repasar. Ya lo estamos terminando. Bueno, Fran, cuando vos estés. Yo ya estoy. Listo. ¿Arrancamos? Sí. Listo, impecable. Bueno, voy a compartir un poco de pantalla. La idea es, bueno, un poco hoy, bueno, me sumo acá con los compis de la Jaureche, yo estoy en ciencias médicas, así que un poco adapté un poco el contenido a lo que sería, lo que ven ustedes en base a los trabajos prácticos. Hola, ¿Sí? disculpa, pero estaba viendo que estaban hablando sobre los repasos. Yo vi en el Instagram que el lunes 27 hay un repaso de bio. O sea, el lunes y el jueves. No sé si estoy en lo incorrecto porque es lo que yo vi en Instagram. Lunes 27 y jueves 30. Porque escuché que dijiste que es solo el jueves. Sí, el lunes, claro, por lo dividimos de a dos TPs. Yo no me acuerdo bien, creo que era el lunes y el jueves, son 2 de la semana que viene, los dos a las 18 horas, pero lo dividimos por TPs, digamos, hoy veríamos la unidad 1 y 2, la semana que viene, el lunes, si no me equivoco, es a las 18, veríamos TP 3 y 4, y el jueves 5 y 6, que capaz que son un poco los más complejos, y obviamente hacer algún cierre con dudas, preguntas o lo que sea. Pero si son 3 clases de repaso. Perfecto, claro, yo no tenía presente el del lunes. Entonces, muchas gracias, Keila, por la aclaración. Graciela, ¿puede ser? Vamos a tener otro repaso el lunes con la unidad 3 y 4, y el jueves, que sería un día antes de tu parcial, tendríamos de las 5 y de las 6. Igual ahora podemos de última mandar un mensajito bien sintetizando el cronograma de repasos, así ya les queda a todos. Sí, sí, mejor. Yo estaba buscando la publi, pero no la encontraba, así que bien que lo recordó El ella, porque lunes, era así. Eran 3 clases. el lunes también es a las 6. Sí, todas son a las 6. Todas las clases. Así que bueno, arranco entonces directamente. Mándale. Vamos, ¿hay alguna duda más, alguna pregunta sobre el cronograma o algo? ¿Estamos bien? Bien, lo único que sí les voy a pedir es que yo voy a arrancar a explicar algunos conceptos generales, porque esta clase es más general de biología. Voy a estar digamos, en la pestaña del Power, porque voy a ir pasando, digamos, las diapositivas. Si alguno me tiene que frenar, tiene alguna duda, alguna pregunta, directamente abran el micrófono y largan directamente a preguntar, me interrumpen, que yo no tengo problema. Si algo no se entiende, lo mismo, me repreguntan las veces que sea necesario. Y si alguien escribe por el chat, porque no le dan el micrófono o lo que sea, también lo mismo. Algunos si puede abrir el micrófono y decirme la pregunta del chat, bárbaro. ¿Sí? Porque no voy a estar viendo ni el chat ni las camaritas. ¿Sí? Así que bueno, pero la idea es un poco arrancar.
La primera unidad, a ver, paren que estoy en una compu que no es la mía y no, me aparecen como las cosas encima, pero ahí creo que estamos. La primera, un poco de la unidad, es la introducción a la biología humana, y un poco el cuatrimestre pasado, y ahora también me gustaría como preguntarles a ustedes, porque también me gusta que participen, que me respondan un poco qué es para ustedes la biología, o por qué se habla de biología humana, si tiene que ver lo social o no en la biología, o es solamente estudiar una célula y ya. Eh, no sé si alguno se anima a participar un poquito con estas preguntitas como iniciales. ¿Se animan? Si querés, yo hago una mirada. Dale. Para mí la biología es el estudio, se habla mucho de las células y de los organismos, pero también la interacción de lo biológico en base a su evolución, a su relación con su entorno y también la parte social, psicológica, de acuerdo a su entorno. O sea, abarca varios campos en el sentido de que, bueno, leí la frase, uno es el todo y el todo es el uno, o sea que dentro no se puede separar la biología de las otras conductas o disciplinas. Perfecto. ¿Alguien más? Pero bueno, un poco va por ahí, ¿bien? La biología, digamos, es una ciencia, ¿sí? Arrancando desde la base, digamos, es una ciencia que va a tener un objeto de estudio que es la vida en todas sus manifestaciones, ¿sí? Porque si uno puede hablar de biología, puede hablar de biología, no sé, de biología, no sé, si de zoología, puede hablar de botánica, puede hablar de un montón de tipos, no sé, de plantas, animales, etcétera, ¿sí? Pero bueno, un poco el objetivo de la biología en todos sus aspectos es estudiar la estructura molecular y celular de los organismos, bien, las estructuras, el funcionamiento, bien, obviamente el origen, la evolución, las propiedades, ¿sí? Como, bueno, ir estudiando al organismo en su totalidad en base a los fundamentos biológicos. Si nosotros hablamos de biología humana, va a limitar todo ese abanico de conocimientos que lo puedes aplicar a diferentes seres vivos al ser humano, ¿bien? Que obviamente el ser humano tiene un paradigma de complejidad alto, ¿sí? Entonces, obviamente, que va a ser un poco difícil estudiarlo, pero también muy interesante. Pero bueno, eso es un poco la biología, es una ciencia natural, ¿sí? ¿Cuáles son las ramas de la biología? Vamos a tener la zoología, por ejemplo, la biología celular, la biología marina, la botánica, la ecología, bueno, un montón de ramas que ustedes no tienen que saber, ¿sí? La histología también, que es el estudio de los tejidos. Bueno, nosotros vamos a ir tocando algunas de esas cositas a lo largo de las clases, pero en sí la biología es una ciencia súper amplia que abarca un montón de temáticas, de las cuales obviamente vamos a ir tocando las que nos interesen hacia el programa de la materia, básicamente. Pero bueno, un poco eso para entender que la biología es bien amplia. Bien. Y acá un poco preguntar qué propiedades debe tener un ser vivo para ser considerado como tal. O sea, qué define que yo, por ejemplo, o ustedes sean un ser vivo. Bien. Y algunos se anima a responder un poco algunas propiedades, algunas características que tengamos para ser considerados seres vivos. ¿O qué nos que diferencia de tenemos, algo que no es vivo? que Perdón, tenemos que estar decime. constituidos de la célula, que es la mínima unidad de vida, Bien, tenemos células, perfecto. ¿Qué y más? también que tenemos que tener ADN, No te escuché, perdón, se me cortó. que también tenemos que tener ADN, ¿Qué tenemos que que tener? ADN, Tenemos que tener ADN, bien, perfecto. Sí, el material genético. Bien. ¿Qué más? Los También seres vivos. reproducirnos, nutrirnos, reproducirnos, desarrollarnos. Perfecto. Exactamente, desarrollarnos, reproducirnos. Bien. Esas son todas propiedades que nos hacen seres vivos. Bien. Que después vamos a ver algún ejemplo con algún otro organismo, le podríamos decir, que tiene muchas de estas propiedades, pero que no se considera un ser vivo, como por ejemplo los virus, ¿bien? Pero en general, todos los que nos reproducimos, tenemos células, tenemos ADN, digamos, nos desarrollamos, somos seres vivos, y ahora vamos a ver un poquito cuáles son esas propiedades, ¿sí? Y acá están las propiedades en general, ¿sí? Tenemos las funciones vitales, ¿sí? La adaptación, ¿sí? Nosotros nos adaptamos siempre al entorno, ahora vamos a ir profundizando en cada una de ellas un poco. El metabolismo, ¿sí?
En nuestro caso somos heterótrofos, ¿sí? Porque nos alimentamos en base a materia orgánica, ¿sí? Que ya puede ser vegetales o animales, pero bueno, ingerimos el alimento, que eso, bueno, nos diferencia un poco, por ejemplo, de las plantas que hacen la fotosíntesis y se alimentan a nivel de la luz solar, por ejemplo. Después tenemos la reproducción, ¿sí? Que la reproducción obviamente también es una parte esencial de ser vivo, ¿sí? Poder seguir dando la especie. La homeostasis, ¿sí? Que son un montón de mecanismos que se activan para que los parámetros de nuestro cuerpo estén en valores estables, así que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Crecimiento, ¿sí? Nosotros nacemos siendo bebés, chiquititos, con nuestros sistemas obviamente poco desarrollados y vamos creciendo a lo largo del tiempo. Organización compleja, que también lo vamos a ver un poco en la segunda unidad, pero bueno, nosotros no es que solamente somos piel, sino que la piel tiene células y digamos es como que las células tienen partículas que forman las células y estas partículas tienen otras partículas, digamos como que hay una organización compleja, que ahora vamos a profundizar en eso, pero hay un sistema de organización que hace que nuestro organismo funcione. Y la irritabilidad, que no solamente es cuando nos levantamos de mal humor, sino que es la capacidad que tenemos de responder a un estímulo, ¿sí? Como seres vivos, podemos responder a estímulos. Una roca, por ejemplo, por más que caiga una nave espacial, no va a responder, ¿sí? O por más que le peguen, no va a responder. Nosotros sí respondemos a estímulos, así que es importante, es una característica importante de los seres vivos. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, avanzamos entonces, un poco a profundizar. Acá tenemos los niveles de organización del cuerpo humano, esto es importante tenerlo en cuenta, que después esto puede seguir a la más macro, bien, que lo vamos a ver después, pero el primer nivel de todos es el nivel subatómico, ¿sí? El nivel subatómico, ¿alguno sabe de qué está compuesto o qué entraría dentro del nivel subatómico? Entrarían los protones, neutrones y electrones. Exactamente, las partículas más pequeñas. Hay unas aún más pequeñas, pero esas no vienen al caso, pero las partículas más pequeñas son esas, ¿sí? Los neutrones, los protones y los electrones. Entre ellos, dependiendo su cantidad y cómo se relacionan entre sí, van a pasar a un segundo nivel, que es el atómico, ¿sí? Que es la relación entre diferentes partículas subatómicas, como por ejemplo el agua, ¿sí? O la glucosa o diferentes tipos de partículas que vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, tenemos el nivel atómico. El nivel atómico, el nivel molecular, ¿sí? El nivel atómico es la unión de los átomos, ¿sí? Que acá tenemos el carbono, el hidrógeno, bien, el oxígeno, acá estaría toda la tabla periódica, ¿sí? Aparte me lo comí. Si el subatómico tenemos, como dijimos, protones, electrones y neutrones, la combinación de ellos va a darnos el nivel atómico, que es la tabla periódica. Ahí tenemos el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fosfato, y digamos, todos los átomos de la tabla periódica, ¿sí? Entre sí los átomos se van a relacionar, ¿sí? Y ahí sí vamos a ir al nivel molecular, que puede ser el agua, puede ser una proteína, ¿sí? Que van a ser átomos que se relacionan entre sí. Bien, una vez que las moléculas se relacionan entre sí, como por ejemplo el celular, ¿sí? Que ahí vamos a tener la célula como tal, ¿sí? Que la vamos a estudiar un poquito más adelante también, con sus organelas y todas sus características. Las células también se van a relacionar entre sí para dar lugar a tejidos, como puede ser el tejido nervioso, el tejido epitelial, ¿sí? Diferentes tejidos que tenemos en el cuerpo, el muscular. Ahí me aparecieron unos mensajitos, pero no llego a leer. Si alguien tiene una duda, me interrumpe directamente. Sí, Graciela había levantado la mano, pero le estaba comentando que no lo podías ver, así que interrumpa directamente. Bien. Sí, No, quería preguntar, o sea que cortamos. Quería preguntar, o sea que la diferencia del subatómico al atómico es que el subatómico tiene las 3 moléculas y el atómico toda la tabla periódica. Claro, exactamente. En realidad el atómico son la combinación para los diferentes átomos de la tabla periódica. Que los que más nos van a interesar a nosotros es el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, ¿sí? Después hay un montón de átomos que
que se encargarán los ingenieros y otras especialidades, pero en sí el hidrógeno, pero el nivel atómico es la tabla periódica, básicamente, que entre sí se van a relacionar, digamos, entre ellos, ¿sí? Van a ser una cadena carbonada, por ejemplo, con hidrógenos y bla, para dar lugar a una proteína o a un hidrato de carbono, que ya eso es un nivel molecular, ¿sí? Bien. Después pasamos a nivel de tejido, ¿sí? Que ahí tenemos los tejidos, que tenemos 4 tejidos básicos, que es el muscular, el nervioso, el epitelial, bien. Así que ahí vamos formando los tejidos. Una vez, y el conectivo, una vez que tenemos los 4 tejidos, entre ellos también se van a relacionar entre sí para dar lugar a órganos, ¿sí? Van a darse cuenta que la mayoría de los órganos tienen la mayoría de los tejidos, o todos los tejidos, ¿sí? Tenemos algunas excepciones, pero no sé si uno puede hablar del tejido, de un órgano, por ejemplo, si uno habla de, no sé, del intestino delgado, que es un órgano, si uno lo analiza molecularmente va a darse cuenta que tiene 4 capas de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y también nervioso, con los nervios que lo inervan. Ahí podemos formar un órgano, ¿sí? Y los órganos entre sí se relacionan también para dar lugar a sistemas, ¿sí? Como el sistema cardiovascular, como el sistema digestivo, como el sistema nervioso, ¿sí? Que van a tener diferentes tipos de tejidos y órganos funcionando en simultáneo. Una vez que formamos todos los sistemas, tenemos un aparato, ¿sí? Y una vez que tenemos el aparato, tenemos el organismo como tal, ¿sí? Que son todos los sistemas funcionando de manera correcta, ¿sí? Pero bueno, estos son los niveles de organización del cuerpo humano. Siempre vamos de lo más chiquito a lo más grande, ¿sí? Y obviamente que este es el nivel más sencillo de organización, y mientras vamos avanzando se va haciendo más complejo el nivel de organización, ya que obviamente que hay distintos sistemas que se empiezan a relacionar entre sí y nos dan lugar al organismo que conocemos como tal, ¿sí? Pero bueno, esto sería un poco saber cómo se forman las diferentes partes de nuestro cuerpo. Bien. Bueno, eso sería un poco los niveles de organización, bien, que sería un poco de la primera parte. Vamos a ir para acá. La primera parte sería como organización compleja, sería como esta partecita, ¿sí? La explicada. Después tenemos la homeostasis, ¿sí? Que es un poco, les explicaba al principio, pero es un proceso en el cual el humano mantiene un equilibrio interno constante, ¿sí? Y hablando un poco, digamos, nosotros no es que, por ejemplo, no sé, si nosotros empiezan a hacer 2 grados afuera, nuestra temperatura pasa a tener 2 grados, por ejemplo. No, bien. Nuestro cuerpo No. tiene que regular la temperatura. O no sé, si yo, por ejemplo, hoy tengo hambre y tengo ganas de comer y me como 2 hamburguesas de McDonald's, me cebé comiendo, ¿voy a tener un pico de glucemia y me agarra una hiperglucemia? Salvo que tenga alguna patología, no, bien. Eso es la homeostasis, ¿sí? Que el cuerpo siempre va a tratar de tender a regularse para mantener los valores fisiológicos, ¿sí? De diferentes variables en un rango que sea compatible con la vida, bien. Por eso dice, a pesar de los cambios en el ambiente externo o interno, los niveles de glucosa en sangre, de equilibrio hídrico, de pH, de temperatura, de presión arterial, se van a mantener más o menos en equilibrio. Obviamente que si uno tiene alguna desequilibrio, romperse. Pero en una situación patológica, en situaciones fisiológicas o normales, no tendría que haber ningún tipo de problema. Bien, así que eso es un poco la homeostasis. Y acá un poco el ejemplo, con la temperatura, que es bastante sencillo, bien, pero si la temperatura corporal mía empieza a disminuir porque hace mucho frío, si afuera, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a tratar de que ese calor se conserve, ¿sí? No va a querer perder calor, ¿sí? Entonces, si hace frío, ¿yo voy a transpirar? No, ¿sí? No voy a transpirar, no voy a perder líquido, bien. Se van a dar los escalofríos, ¿sí? Que son contracciones rítmicas de los músculos para generar calor, ¿sí? Los vasos sanguíneos se contraen para también retener calor. Entonces, todas estas cosas que pasan, que nosotros no nos damos cuenta porque eso es algo fisiológico que ocurre directamente en el cuerpo, va a suceder, ¿sí? Y no lo voy a regular, bien. El calor se empieza a retener, entonces la temperatura corporal va a seguir siendo entre 36,5 y 37, ¿sí? Más o menos mi temperatura. Lo mismo
que sí. Ahora, por ejemplo, hoy que tuvimos un día caluroso de 30 grados, digamos que uno la empieza a pasar un poco mal, o por lo menos yo que soy más team invierno, la empieza a pasar un poco mal. Bueno, el cuerpo se prepara para eso, ¿sí? Si es en 30 grados, los vasos sanguíneos se van a dilatar, vamos a generar sudor, ¿sí? Entonces todo eso hace que empezamos a perder calor, ¿bien? ¿Para qué? Para que nuestra temperatura disminuya, ¿sí? Entonces, en vez de retener todo ese calor, lo disperso en el ambiente, entonces la temperatura sigue en un valor normal. Esto es un ejemplo claro de homeostasis, ¿sí? Esto es lo que pasa de diferentes tipos de valores o de variables. La de la temperatura es un poco la más sencilla de entender. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. 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 Nadie por el chat mandó a alguien algo. ¿Seguimos? Acá Keila dijo que fuiste muy rápido. Bueno, perfecto. Me sirve. Soy de hablar rápido, disminuye un poco la velocidad, entonces, es verdad. Pero Keila, ¿se entendió por ahora? ¿Te quedó alguna duda de lo que vimos? No, sí entendí, solo que hablas muy rápido y es como que no Sí. te puedo seguir al corriente. Bien, voy a poner un poco slow, porque sí, hablo bastante rápido en general. Bueno, pasamos un poco acá, un poco más que nada como a nivel físico, lo que pasaría, ¿sí? Que hay neuronas que son termorreceptoras, ¿sí? O sea, como un poco la explicación de esto que les digo antes, todo este cuento que les hice de que, bueno, que se dilatan los vasos sanguíneos, que pierdo calor, que se contraen los músculos, etcétera. Así en el aire parece como, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, hay un montón de partes del cuerpo involucradas en esto, ¿sí? Como las neuronas termorreceptoras, que son las que sensan el calor, que van a darle, digamos, una información a la médula espinal para que luego vaya al sistema nervioso central, un poco por arriba, y desde el hipotálamo se dé una respuesta, ya sea ante el frío, el temblor, bien, una respuesta conductual hormonal, o si hace calor, la sudoración, la vasodilatación y el jadeo, ¿sí? Pero esto es un ejemplo, no hace falta que lo sepan así, pero sí, bueno, tenerlo en cuenta de que no es que pasa mágicamente, sino que se ponen en marcha un montón de procesos para lograr la homeostasis. Reproducción, bien, en ese sentido, nosotros vivos tenemos la capacidad de reproducirnos, ¿sí? Es una característica clave, bien. Y obviamente la reproducción tiene como origen, por lo menos en la biología, ¿sí? Es dar origen a otros seres vivos, ¿sí? Más allá de que obviamente que no es el único objetivo de la reproducción en sí. Y obviamente va a tener las características similares a las de los progenitores, porque lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos un poco la mitosis y la meiosis, pero siempre tenemos la mitad de carga genética de nuestro padre y la mitad de la carga genética de nuestra madre, y ahí se forma nuestra carga genética, que corresponde a la mitad de cada uno. Bien, y esto, digamos, se da a nivel molecular a través de un programa genético, ¿sí? En forma de un código, que no sé si lo ven, creo que lo ven un poquito más adelante, en la parte de genética. Y esta información va en forma de ADN, ¿sí? Que el ADN es lo mismo que decir ácido desoxirribonucleico, ¿bien? Y así la información va pasando de una generación a la otra, ¿bien? Un poco la reproducción sería eso. Y obviamente es importante porque asegura la continuidad biológica, ¿bien? De nuestra especie, básicamente. Después tenemos que, obviamente, nosotros en nuestro caso tenemos reproducción sexual, ¿sí? Que es la unión de dos gónadas, ¿sí? Que sería el ovario, de dos células sexuales, que sería el espermatozoide y el óvulo, ¿sí?
que nacen o salen, entre comillas, de las gónadas, que sería, en el caso de la mujer, los ovarios, en el caso del hombre, los testículos. Bien, estos órganos son los encargados de hacer la gametogénesis, que es la formación de estas células reproductoras que se van a fusionar para dar lugar al cigoto. Bien, eso es un poco, bueno, lo que hace, digamos, la reproducción sexual como tal. Después hay otros organismos, como algunas bacterias, que tienen reproducción asexual, que es por fisión binaria, por ejemplo, que la misma célula se divide en dos y esas dos células que se dividieron son dos células hijas. Pero bueno, no viene al caso, pero para que lo tengan en cuenta que no solamente existe la reproducción sexual, sino también existe la reproducción asexual en diferentes tipos de organismos. ¿Vamos bien hasta ahí? Keila, ¿bajé el ritmo o sigo hablando muy rápido? No sé, sí Ahí está todo bien, ¿va gracias. mejor? Bien, bien. Sí. Ustedes díganme, anda más despacio porque yo me cebo y empiezo a hablar rápido y no me doy cuenta. Bien. Seguimos entonces. Bueno, crecimiento y desarrollo, ¿sí? También los seres vivos crecemos y nos desarrollamos, ¿sí? No es lo mismo crecer y desarrollarse, ¿sí? Eso también tengan en cuenta la diferencia. Crecer es cuando aumenta el número y tamaño de las células, ¿sí? Es solamente algo cuantitativo, ¿sí? Yo crezco porque tengo más células o tengo células más grandes, ¿sí? Y otra cosa es el desarrollo, ¿sí? Que ahí habla de una diferenciación celular y cambios en la vida de los organismos, ¿sí? Como puede ser el neurodesarrollo, ¿sí? Como puede ser el desarrollo del lenguaje, bien, nos vamos desarrollando mientras pasa el tiempo. Pero bueno, está bueno tener esa diferenciación de que no es lo mismo el crecimiento como tal que el desarrollo, ¿sí? Bueno, acá esto creo que es un poco mucho detalle, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, digamos, el crecimiento se puede dar a nivel de procesos de multiplicación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo cada vez más células, que sería hiperplasia, o aumento de volumen, ¿sí? Tengo la misma cantidad de células, pero crecieron de tamaño, que sería la hipertrofia, ¿bien? Un ejemplo de hiperplasia es, por ejemplo, en la piel, o un ejemplo de hipertrofia es en el músculo, ¿sí? Yo cuando me ejercito, no es que tengo más músculo, sino que el músculo que tengo creció de tamaño, ¿bien? Eso sería hipertrofia. Pero bueno, obviamente que el crecimiento es un proceso complejo que, que van a estar involucrados diferentes sistemas como el endocrino, ¿sí? Que lo vamos a ver, creo que si no me equivoco, en la última clase que sería el jueves que viene. Después el metabolismo, bien, el metabolismo es otra de las patas de que nos hace seres vivos, ¿sí? Que es un conjunto de procesos tanto químicos como físicos, ¿sí? Que van a ocurrir en todas las células del cuerpo. ¿Para qué? Para que los alimentos que nosotros ingerimos, en nuestro caso, en los humanos, se conviertan en energía. ¿Bien? Que la energía es lo que más nos importa, ¿sí? Para mantenernos con vida. Bueno, de metabolismo, por un lado, va a haber una parte del metabolismo que va a generar energía y otro que va a consumir energía, ¿sí? ¿Alguno se acuerda cómo se llama el que consume y el que genera energía? Muy burdo, pero bueno, ¿qué tipos de metabolismo tenemos en el cuerpo? O sea, como a nivel muy general. ¿Esos Tenemos el son anabolismo, anabolismo y catabolismo? Exactamente. Bien. Perfecto. Catabolismo y anabolismo, ¿sí? ¿Y saben cuál era cada uno? ¿Alguno se acuerda? el anabolismo es el que absorbe energía y el catabolismo es el que libera. Exactamente. Bien, perfecto. Y a esto hay una nanotecnia muy fácil que es cata construye y ana destruye, ¿sí? En ese sentido, el catabolismo es el que rompe las moléculas para generar energía y anabolismo, ¿sí? Es utilizar energía para generar compuestos más complejos, ¿sí? Y acá lo tenemos, ¿bien? El catabolismo son reacciones de degradación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de catabolismo, no, o por lo menos para ejemplificar un poco. Yo me como una manzana, ¿sí? Por ejemplo. Esa manzana la voy a masticar, se va a degradar, bien a través de los dientes, la voy a deglutir, el sistema digestivo se va a absorber, cada vez en pedacitos más chiquititos, ¿sí?
Yo no sé si hay un... a ver. Lucas, hay un ruidito de fondo, no sé si alguno está con el micrófono prendido. Era yo, disculpa. Gracias. Tengo, cuando estoy hablando medio que me agarra como se me cruzan los cables. En el catabolismo tenemos reacciones de degradación, bien. Lo que pasa es que un compuesto complejo, ¿sí? Como puede ser un hidrato de carbono complejo, ¿sí? Se va a ir degradando, ¿sí? Hasta sus moléculas más simples, ¿sí? Que son las que vamos a terminar absorbiendo. Y en todos estos procesos de degradación del compuesto se libera energía, ¿sí? Y esa energía el cuerpo la aprovecha para después hacer lo que tenga que hacer, ¿sí? Son reacciones exergónicas, por lo cual liberan calor, y son reacciones de oxidación, ¿bien? Así que esto es muy importante, o sea, los compuestos se oxidan, ¿sí? El anabolismo, en cambio, son reacciones de biosíntesis, ¿sí? En el anabolismo, yo lo que hago es agarrar moléculas simples y formar una molécula compleja. Para yo hacer eso, necesito energía, ¿sí? Necesito invertir energía, ¿bien? Y son reacciones endergónicas, lo cual absorbe calor, ¿sí? Y son reacciones de reducción, ¿sí? No son reacciones de oxidación, sino que son reacciones de reducción. La molécula se reduce, ¿bien? Bien. Respuesta a estímulos, ¿sí? O era lo que pusimos en la primera placa como irritabilidad, ¿sí? Que esto habla un poco de que los seres vivos... ¿Podés mostrar el power anterior un momentito? Me faltó Sí, obvio. observar Sí. Decime. el A ver, power donde decía catabolismo y anabolismo. Ahí está. acá, ¿no? Listo, ya está, gracias. ¿Segura? Sí, y ¿Alguna duda, alguna igual, pregunta de esto? igual podrías volver a explicar sobre el metabolismo, por favor, porque no lo entendí bien. Bien. El metabolismo es básicamente, ¿sí? Todos los procesos químicos y físicos que ocurren en el cuerpo, ¿sí? En ese sentido tenemos dos vías de metabolismo. Tenemos el catabolismo y el anabolismo, ¿sí? Que es lo que tenemos escrito acá. En ese sentido, el anabolismo, ¿sí? Que el anabolismo sería como construir algo, ¿sí? Esto ponete un ejemplo como sencillo, ¿bien? Si vos tenés que armar, por ejemplo, no sé, si vos tenés que ordenar la pieza o tenés que armar, no sé, no se me ocurre un ejemplo, pero bueno, te vino una caja con juguetes que lo tenés que armar, digamos, con las piezas, que tenés que encajar y atornillar. Bien, sería como, entre comillas, un anabolismo. ¿Eso a vos te va a demandar un esfuerzo? Si vos tenés que armar un juego que te vino con todas las piecitas separadas. Bien. Bueno, yo supongo que sí te va a demandar un esfuerzo, sí que vas a tener que encajar las piezas, vas a tener que agarrar el tornillo, vas a tener que armarlo, digamos, como que vas a tener que ponerle trabajo a eso, ¿bien? Entonces, esa es como la biosíntesis. En nuestro cuerpo va a ser con otras cosas, ¿bien? Pero como que uno tiene que poner un trabajo para generar algo más complejo de algo simple, ¿bien? Entonces, vos necesitas energía, ¿sí? Invertir energía ahí, y el anabolismo lo que hace es transformar compuestos simples en complejos, ¿bien? Porque nuestro cuerpo necesita compuestos complejos, ¿sí? Para funcionar. Entonces, son reacciones que van a requerir energía, una inversión de energía, ¿bien? Eso por un lado el anabolismo. Por otro lado, el catabolismo es como decir, yo ese juguete que armé, lo destruyo porque necesito las moléculas simples. ¿Eso demanda tanta energía como construir algo? No, no. No, bien, perfecto. ¿Por qué? Porque son reacciones de degradación, ¿sí? Yo algo que ya es complejo, lo voy a ir rompiendo para generar algo simple, ¿bien? Entonces, en ese sentido, eso va a liberar energía, ¿sí? Y el cuerpo lo que hace es agarrar esa energía y utilizarla para otros procesos que necesiten energía, ¿bien? Un ejemplo de catabolismo clásico es la glucólisis, ¿sí? Nosotros tenemos la glucosa, ¿bien? Que es una molécula que, a ver, ahí en el chat ahí me apareció, claro, sería
Cata destruye, Ana construye, ¿sí? Sería un poco para la mnemotecnia, ¿sí? Destruir nos libera energía, ¿sí? Y libera calor y transforma compuestos complejos en simples. Ana construye, ¿sí? Necesita energía, ¿sí? Porque hay que construir. Y transformamos compuestos simples en complejos, ¿sí? Y un ejemplo muy sencillo es la glucólisis, por ejemplo, que es la degradación de la glucosa, que es el principal combustible de nuestro cuerpo, es la glucosa. ¿Todos la conocen, la glucosa? ¿O saben más o menos Sí, de sí, qué habla? ¿Sí? sí. Bien. Entonces yo degrado esa molécula para obtener energía, ese es un proceso de catabolismo, y en algunos contextos yo tengo que crear glucosa, porque no tengo más glucosa en el cuerpo, entonces ahí sería la gluconeogénesis, ¿sí? Es un nombre medio complejo, o formación de glucosa, ¿bien? Que ahí sería un anabolismo, ¿sí? Yo tengo que invertir energía para moléculas sencillas, transformarlas en una molécula de glucosa. Bien, eso como un ejemplo más del cuerpo, porque si empezamos a hablar del juguete y todo, se pone medio Sí, poco biológico también. Ahí se una entendió un poco pregunta. mejor. Sí, sí. Disculpe una pregunta. En el Power dice, está la flechita, se dice ATP. ¿Qué significa ATP? Cuando yo hablo de energía, ¿sí? Que una necesita energía, que es el anabolismo, bien, acá está la energía, acá ingresa, ¿sí? Y cuando digo que el catabolismo libera energía, acá está. El ATP es la moneda de energía de la célula, ¿sí? Es lo mismo que decir adenosin trifosfato, ¿sí? Es la moneda de energía de la célula. Pasa que no voy a entrar en detalle ahí porque no sé si se los toman y si no, capaz que lo vamos a ver un poquito más adelante para no marearlos más, pero sería como la moneda de energía del cuerpo. Es lo mismo que decir libera energía o absorbe energía. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, sí, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna duda más de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Bueno, aprovecho la pausa para decir que voy a dejar el link acá en comentarios porque en 15 minutos más o menos no, en 5 minutos ya se corta este Meet. Así que para que se conecten en el próximo cuando se corte. Perfecto. Bárbaro. Bien. ¿Seguimos entonces? Bien. Respuesta a estímulos, ¿sí? Esto es lo que les hablaba un poco de irritabilidad, ¿sí? ¿Qué es esto de responder a estímulos del ambiente, ¿sí? Esto lo que hace es generar una comunicación constante con el entorno, ¿sí? Uno recibe estímulos y a través de esos estímulos brinda una respuesta, ¿sí? Es lo mismo, por ejemplo, que, no sé, yo estoy acá dando la clase tranquilo y de la nada empieza a sonar una chicharra en la facultad porque, no sé, se prendió fuego un laboratorio. Bueno, mi cuerpo va a responder a ese estímulo. Hacer es, bueno, levantarse, ver qué está pasando, bien, como se va, no sé, se va a acelerar el corazón, digamos, como nuestro cuerpo va a responder a los estímulos externos, ¿sí? Que eso hace, obviamente, es una de las características de ser vivo, básicamente, ¿sí? De responder a estímulos. Y obviamente que va a tener su base, bien, química en el medio interno, bien, o externo. Obviamente que también, desde el medio interno, también respondemos a estímulos propios, bien. Pero bueno, vamos a responder tanto a estímulos externos como internos y muchas veces de manera automática. Bien. Este es un poco un ejemplo de la luz, que también es mucho detalle, no es que lo tienen que saber esto, pero bueno, la luz ingresa. Ahí creo que sonó el chat, pero no lo veo. Si alguien me lo quiere leer. Acá dice Rosa que la respuesta es estímulo porque es irritabilidad. No, un poco es el nombre que se le asigna. Puedes decirle respuesta a estímulos o le puedes decir irritabilidad, ¿sí? Irritabilidad es como, uno capaz que lo asocia más a esto, a estar irritado o estar como medio enojado, pero en el campo de la biología es un poco esta respuesta al estímulo, ¿sí? Pero no es que estamos enojados cuando estamos respondiendo al estímulo para nada, ¿bien? O no quiere decir que cuando estamos irritados estamos respondiendo al estímulo, ¿vale? Sí. Pero no, es un concepto nomás. Ah, y acá un ejemplo de la luz, ¿sí? Que obviamente que ingresa la luz y una vez que esta luz impacta en la retina,
esto se transporta a través del nervio óptico y el cerebro va a rectificar esta imagen y la va a reinterpretar y ahí vamos a ver la imagen nosotros como la vemos en general. En ese sentido, un poco es una respuesta a estímulos, pero bueno, estos muchos detalles no hace falta que lo sepan, solamente sepan que es una propiedad de ser vivo, ¿sí? Después la adaptación, y ya vamos terminando con las propiedades, creo, si no me equivoco. Y de paso me voy a dejar copiado el link por las dudas, porque después se me va a desconectar y no lo voy a poder abrir. Bien. A su ambiente tienen características que permiten sobrevivir a los cambios en las condiciones del medio de que habitan, ¿sí? Nosotros siempre nos vamos a ir adaptando para poder, obviamente, sobrevivir y nuestro cuerpo permanentemente se va a estar adaptando al mundo externo, básicamente, ¿sí? Y es una característica de ser vivo poder adaptarse al medio externo. Lo mismo, no sé, por ejemplo, bueno, en nuestro caso de los humanos, obviamente, ya tenemos un nivel de adaptación muy alto, ¿bien? Pero es como yo viví toda mi vida acá, no sé, en La Plata, y de la nada me tengo que ir a vivir al Polo Sur, ¿sí? Porque por una cuestión de trabajo o lo que sea, me tengo que ir a vivir, y tengo que vivir ahora todos los días de mi vida con un frío polar. Bueno, de una manera u otra, el cuerpo se va a adaptar, ¿bien? O voy a usar capas de tela, ¿bien? Voy a abrigar más, voy a utilizar herramientas como para generar calor. Entonces, muy burdo el ejemplo, pero nosotros como seres vivos nos adaptamos siempre y es un poco el instinto de supervivencia de decir, bueno, yo me adapto al entorno para poder seguir viviendo, ¿sí? De hecho, hay adaptaciones que son a nivel macro genéticas, ¿sí? O sea, macro de que se manifiestan en el cuerpo y en la fisionomía de las personas por vivir mucho tiempo en determinados lugares. Por ejemplo, la gente que vive en alturas, ¿sí? Por ejemplo, la gente si tiene como una fisionomía, si las que viven a, no sé, a 2.000, 3.000 metros de altura sobre el mar, bien, van a ver que son personas más de estatura baja, ¿sí? Que tienen el tórax bien amplio, ¿sí? Que son cambios que se van dando con el paso del tiempo para que esas personas se adapten a esas condiciones de baja presión de oxígeno y puedan aprovechar el oxígeno de mejor manera. Entonces, un ejemplo nada más, pero de que como seres humanos nos vamos adaptando al ambiente permanentemente y también puede tener un impacto en nuestra genética y en las generaciones siguientes. Bien, pero bueno, es otro concepto que nos hace seres vivos. Bien, acá un poco lo mismo. La adaptación extragenética funcional es un proceso mediante el cual el organismo alcanza un ajuste beneficioso en relación con el ambiente, ¿sí? Puede ser temporario o permanente, ¿sí? El temporario es esto de, bueno, me tengo que abrigar más, tengo que cuidar más el calor, lo que sea, cuando nos vamos, no sé, nos tenemos que ir a vivir 3 meses al Polo Sur. Por otro lado, el permanente, esto es un poco lo que les decía yo de la gente que vive en altura, que ya tiene cambios físicos, ¿sí? Para adaptarse al ambiente. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Una consulta, ¿a qué te referís cuando dice la adaptación extragenética? A ver. La adaptación extragenética funcional, digamos, por ejemplo, si yo me tengo que mudar a un país donde no se habla la misma lengua, por ejemplo, me tengo que mudar a Estados Unidos o, no sé, a Francia, bueno, yo me voy a adaptar a esa cultura y voy a aprender ese idioma. Entonces, eso no tiene que ver con la genética, sino que es un aprendizaje que yo tomo para poder adaptarme a esa nueva sociedad en la que estoy viviendo. Bien. No es lo mismo que lo que les contaba de la gente que vivía a muchos metros de altura, que ya ahí hay una adaptación genética, ¿sí? Donde cambia la fisionomía del cuerpo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende, gracias. Perfecto, bárbaro. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? Bueno, avanzamos entonces. Después tenemos la evolución, ¿sí? Que bueno, la teoría de Darwin, básicamente, ¿sí? Que a través del tiempo, ¿sí? Si nosotros vemos la historia del Homo sapiens sapiens, por ejemplo, vamos a ver que nuestra biología fue evolucionando, ¿sí? Que son cambios, bien, tanto en características fenotípicas y genéticas, ¿sí?
El fenotipo es cómo se expresan esos genes, ¿bien? Y los genes son básicamente los genes, ¿sí? Que se observan en las poblaciones a través de diferentes generaciones, ¿sí? Van pasando las generaciones y nuestra genética y nuestro fenotipo, que es cómo se expresa esa genética, va mutando, ¿sí? Para, obviamente, ser cada vez mejores, entre comillas, o estar más en el ambiente. Los procesos naturales que sustentan la evolución, para que los tengan en cuenta, son la variabilidad genética. Los organismos de una población va a tener diferencias en el ADN, entonces eso hace que todos seamos distintos. Compartimos las mismas bases, pero somos todos distintos. La herencia, ¿sí? Que va a variar de organismo a organismo y los descendientes de los organismos. Y también la selección natural, ¿sí? La selección natural habla un poco de que, digamos, los genes que se perpetúan en el tiempo son los que ayudan al organismo a sobrevivir y reproducirse, ¿sí? Aquellos genes que no ayudan van a ir decantando y no van a poder reproducirse para que no se sigan perpetuando en el tiempo y se perpetúen aquellos genes que sí nos ayuden a la sobrevivencia y a la reproducción. Bien. Disculpa, ¿podrías explicar otra vez de los procesos naturales? Esto de la variabilidad genética, la herencia y la selección natural. Sí, por favor. Bien. La variabilidad genética es que todos tenemos diferentes genes, ¿sí? Nosotros tenemos el mismo código genético, pero vos no tenés los mismos genes que tengo yo, ¿bien? Porque tu mamá y tu papá son distintos y vienen de distinto lugar y de distintos, digamos, como que no... Es imposible que tengamos los mismos genes, por eso somos todos distintos, ¿bien? Entonces, esa variabilidad genética, ¿sí? De que todo el tiempo las personas que nacen tienen una variabilidad genética única, ¿sí? No vamos a encontrar dos personas que tengan los mismos genes en sí, ¿bien? Eso hace que todos seamos distintos y eso sustenta la evolución, ¿sí? Después la herencia, ¿sí? Que estos genes los puedo pasar a mi descendencia, ¿sí? A través de la reproducción, también sustenta la evolución, mediante esa reproducción los genes se van perfeccionando, ¿sí? Y cómo se expresan también. Y la selección natural, que esto es un poco lo que habla Darwin, ¿sí? De que los que están más adaptados tienden a sobrevivir y a reproducirse, ¿bien? Y los que están menos adaptados no van a tender a reproducirse ni a sobrevivir, ¿bien? Entonces, en base a eso, se van a ir decantando algunos genes que no son tan favorecedores para la supervivencia y van a quedarse los genes que sí favorecen la supervivencia y la reproducción, ¿sí? Es básicamente eso. ¿Se entendió un poco mejor? ¿Sí? Quedan 3 minutos de llamada. ¿Quieren que directamente nos conectemos en el próximo link, así no te corta la explicación? Dale, dale, dale. Bueno, ahí, para quienes no están en el grupo, lo mandé al chat. Así que si quieren, ahí nos conectamos. Perfecto. Dale.